Kaixo, arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko emakumeon mundu martxak antolatutako solasaldi honetara etortzeagatik. Aurrena euskaldunei barkamena eskatzea, honako solasaldia gaztelera hutsean izango delako, ezin izan dugulako interpretazio zerbitzua bermatu. Os daba las buenas tardes, mi nombre es Bea Unbon y en nombre de la Euskal Herriko Emakumeon Mundu Marcha me gustaría agradeceros el que os hayáis acercado a este espacio hoy. Para muchas de vosotras, la Marcha Mundial de las Mujeres será un movimiento ya de sobra conocido tras sus 20 años de recorrido, pero puede que haya alguna persona que todavía no conozca la Marcha Mundial de las Mujeres o que nos tenga perdida un poco la pista, ¿no? Para ello y dar un poco de inicio a este coloquio, me gustaría compartir con vosotras un vídeo de la Marcha Mundial de las Mujeres en la que situamos el recorrido realizado hasta ahora y un poco en este año en qué situación nos encontramos y hacia dónde marchamos. En 2020 nos enfrentamos al avance de la extrema derecha, del conservadurismo, del capitalismo autoritario y de la xenofobia. Este es un momento de resistencia e internacionalismo. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Es el lema que nos lleva de nuevo a las calles, en la quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Denunciemos los ataques del capital contra la vida y afirmemos nuestras alternativas. Pero, ¿por qué estamos marchando? Las acciones internacionales de la marcha tienen lugar cada 5 años. Comienzan el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, y se extienden hasta el 17 de octubre, Día de la Lucha contra la Pobreza. En 2020, el calendario está lleno de acciones descentralizadas y comunes, como el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, en apoyo a la lucha por la autodeterminación de los pueblos, y el 20 de abril, Día de la Solidaridad Feminista contra las empresas transnacionales. Del 25 al 31 de mayo, celebraremos un gran día antiimperialista con movimientos sociales de todo el mundo. Y el 17 de octubre, nos reuniremos en la clausura de esta quinta acción, en la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Reafirmaremos que estamos en marcha para construir una sociedad sin muros. ¿Y cómo comenzó esta historia? En el año 2000, la gente de todo el mundo se levantó contra el neoliberalismo. La Marcha Mundial de Mujeres se inició como una acción de grupos de base de diferentes países y territorios, con una plataforma para luchar contra las causas de la pobreza y la violencia sexista, y para exigir cambios concretos en el mundo y en la vida de las mujeres. En 163 países, la marcha ha llevado a miles de mujeres a las calles, conectadas por la misma causa. Después de que la acción terminó, las mujeres decidieron que continuarían juntas, en movimiento, y así, la Marcha Mundial de las Mujeres, que comenzó con una campaña, se convirtió en un movimiento feminista y anticapitalista permanente. Marchamos contra la pobreza y la violencia, pero ¿a favor de qué? En 2005, grupos de la marcha de todo el mundo escribieron la Carta de la Mujer para la Humanidad. En esta carta presentamos nuestra visión. Queremos construir un mundo basado en la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad. Una gran colcha ha sido tejida colectivamente, por las manos de las mujeres de cada país y territorio donde estamos organizadas. Cruzando las fronteras, incluso entre pueblos en conflicto, se ha tejido esta colcha, practicando la solidaridad internacional feminista y mostrando la fuerza de las mujeres en movimiento. En 2010, la marcha lanzó el lema que resuena en las calles hasta el día de hoy:
Marcharemos hasta que todas seamos libres. Hemos realizado grandes marchas en todo el mundo. Pasamos con las protestas frente a una base militar en Colombia y terminamos en una acción internacional con 2.000 mujeres en Bakubabu, República Democrática del Congo. Denunciamos las guerras impulsadas por el capitalismo racista y patriarcal. Exigimos el fin de la violencia, la autonomía de las mujeres, los servicios públicos, la soberanía alimentaria y los bienes comunes. ¡La lucha pelo feminismo! ¡Ninguém se cansa! ¡Feminismo cuándo! ¡Ya! ¿Cuándo? ¡Ya! ¿Cuándo? La estrategia de la cuarta acción fue fortalecer la resistencia de las mujeres en sus territorios. Entendemos nuestros territorios como nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestro lugar de acción. Las acciones regionales de la marcha denunciaron el avance del capital sobre nuestros territorios. En el 2020 hacemos un llamado a las mujeres de todo el mundo para nuestra quinta acción internacional. Resistimos para vivir porque la extrema derecha, racista y patriarcal, destruye nuestras vidas con la guerra, la violencia, el hambre y la represión. Resistimos para vivir porque las empresas transnacionales explotan nuestro trabajo, destruyen nuestras condiciones de vida y la naturaleza, violan los derechos y son quienes se benefician de este capitalismo autoritario. Marchamos para transformar las estructuras de producción, reproducción y consumo. Luchamos por el fin del trabajo enajenado y la explotación, para que la producción esté al servicio de las necesidades de los pueblos y no para el beneficio de unos pocos. Construimos propuestas y alternativas reales para el mundo en el que queremos vivir, en armonía con la naturaleza. Luchamos por la soberanía alimentaria. Queremos alimentos sin veneno, semillas criollas y territorios libres de transgénicos. Luchamos por una economía feminista en la que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las preocupaciones, en la que el trabajo doméstico y de cuidados se reconozca y se reparta, por el derecho a la salud, la educación y la vivienda. Luchamos por una vida sin violencia, por una sociedad sin muros ni fronteras, por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Reafirmamos el feminismo como un proyecto de sociedad, anticapitalista y popular, contra las nuevas y viejas formas de colonialismo racista y patriarcal. Nuestra acción es colectiva, nuestra organización es permanente. Nuestro horizonte es una sociedad basada en la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz. Salimos a la calle porque resistimos para vivir, marchamos para transformar. ¿Vamos juntas? Bueno, creo que estáis todas de vuelta conmigo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os vaya picando un poco el gusanillo de participar en las acciones, porque como habéis visto, el calendario es abundante. Intentaremos ir cumpliéndolo, pues modificándolo obviamente pues, por la pandemia, ¿no?, actual. Decir que el 24 de abril es una fecha especialmente significativa para la Marcha Mundial de las Mujeres, puesto que este es el día de solidaridad y acción global feminista en el que denunciamos los abusos por parte de las transnacionales, ¿no?, que tienen sometidas a millones de trabajadoras en todo el mundo en condiciones muy precarias, ¿no? Con esto también denunciar la complicidad
inestimable de muchos de nuestros gobiernos, que a través de diferentes tratados de comercio, tratados de inversión o incluso programas de ayuda que endeudan a los países, siguen perpetuando el actual sistema que no genera más que pobreza y dificultades de sostenibilidad, no solo para la vida, sino para el entorno que nos rodea, ¿no? Este año, el 24 de abril, realizamos diferentes acciones descentralizadas a lo largo de todo el planeta, pero en este contexto, en Euskal Herria, teníamos, digamos, la tradición de tomar las calles de las capitales y realizar diferentes acciones directas de denuncia contra las tiendas, especialmente de industria textil, puesto que son uno de los máximos exponentes de esta actividad capitalista, y hacer cuestionar no solo todo lo que viene siendo toda la cadena de producción, sino también llegar un poco a sacudir las conciencias de todas las clientas que al final son alimentadas a través de este tipo de moda desechable o fast fashion, ¿no? Es por ello que nos parecía una iniciativa muy interesante el crear un coloquio donde diferentes mujeres que provienen de diferentes experiencias y acumulan diferentes saberes pudieran estar en diálogo, de manera que pudiéramos obtener una foto clara, ¿no?, de cuáles son las diferentes opresiones que se viven en todo el proceso, pero sobre todo para generar alternativas y opciones a futuro, ¿no? Entonces, sin prolongar mucho más en esta introducción, me gustaría ya pasar a presentaros a todas las ponentes. Irache Arteaga-Goitia, no sé si puede saludar para que diferenciemos cuál es cada una, porque algunas tenemos unos seudónimos. Vale, pertenece a SETEM. SETEM es una organización que lleva a cabo la campaña de ropa limpia, en la que se defienden y se intentan mejorar los derechos de las trabajadoras de la industria de confección y textil. Lleva un largo recorrido esta campaña a nivel europeo, viene desarrollando desde 1989 y Irache me corregirá, creo que a nivel estatal desde 1997. Así es. Por otro lado, Evangelina Argueta es una mujer que inició su andadura como trabajadora a los 14-15 años en Honduras, donde ya pronto, a la edad de 16 años, creó junto a otras trabajadoras un sindicato en la fábrica en la que trabajaba, llamado Sitra Vincasa, y actualmente es coordinadora del proyecto Maquila de la CGT de Honduras. Bienvenida. Por otro lado, tenemos a Eva Rodríguez Navas, que lleva nada más y nada menos que 25 años trabajando en Cortefiel, que pertenece al grupo Tendam, que es una, digamos, de los grupos textiles más presentes a nivel europeo. También desarrolla su labor como sindicalista y activista. Bienvenida. Por último, presentar a Maya Pérez Orozco, economista, feminista, integrante de la colectiva XXK, Ongi Etorria. Bueno, paso brevemente a explicar la metodología del coloquio. Hemos decidido distribuir el coloquio o estructurar el coloquio en 3 bloques de contenido, ¿no?, en el que las ponentes pues irán desarrollando un poco sus visiones a través de diferentes diálogos, ¿no? En el primero os ofreceremos una contextualización de las experiencias de algunas de las ponentes. En el segundo trataremos de enfocar un poco todo lo que supone el realizar su actividad ante la presencia del COVID y digamos, las dificultades que eso ha generado y los diferentes sistemas que se han podido poner en marcha en aras de mitigar el posible impacto de esta pandemia.
Y por último, nos gustaría abrir una ventana de esperanza al horizonte y generar pues, alternativas que ofrezcan otro tipo de economías, resistencias para evitar pues, el avance que vivimos hoy por hoy de este autoritarismo que resulta insostenible para todo el mundo y para nuestro planeta. Vale, entonces vamos, si os parece bien, chicas, ¿estamos listas? ¿Todas? Vale, en casa espero también que todas estéis listas. Para contextualizar un poco las experiencias, Irache, Evangelina y Eva, me gustaría que hablarais un poco de cuáles son las condiciones laborales en las que os encontráis, cuáles pueden ser los ejes de lucha, las reivindicaciones principales que tenga vuestro movimiento, así como las dificultades que os estáis encontrando en un plano general, ¿no? Irache, por favor. Vale, muchas gracias, Bea. Bueno, lo has dicho ya en la presentación, ¿no? Bueno, la campaña Ropa Limpia es una red internacional que está formada por ONGs, por sindicatos y por organizaciones de personas consumidoras que tiene como objetivo precisamente mejorar las condiciones laborales de todas las trabajadoras que están en la industria de la ropa y del calzado, especialmente en la parte de la producción. Tenemos varias líneas de trabajo y trabajamos, y esto hay que, bueno, luego lo comentará también Evangelina, trabajamos evidentemente en coordinación con todos los, bueno, pues con las organizaciones y las organizaciones de derechos laborales y los sindicatos que están en los países productores, porque son ellos y ellas quienes nos están dando la información de todo lo que está ocurriendo. Y precisamente las redes de solidaridad se tejen así, o sea, ellas son las que nos dan la información, las que nos dicen cuándo tenemos que presionar, qué tenemos que presionar, los sindicatos y las organizaciones de derechos laborales desde los países productores y nosotras desde aquí hacia las marcas, hacia los gobiernos. Tenemos varias líneas de trabajo en las que tienen que ver un poco con las características de la industria textil. Por un lado, los salarios dignos, el salario digno como un derecho humano de las trabajadoras. Y cuando hablamos de salario digno, tiene que tener dentro de ese salario digno, bueno, pues que sirva para costear alimentación, vivienda, transporte, educación, salud y también que les sirva a las trabajadoras como un ahorro para cualquier tipo de contingencia. Por otro lado, estamos trabajando para apoyar la libertad de asociación, para formar sindicatos, precisamente como derecho humano para conseguir luchar por unas condiciones dignas. Por otro lado, estamos trabajando en la línea temática de la seguridad y de la salud laboral, es decir, la inseguridad en las fábricas, que tiene que ver un poco con este aniversario de la desgracia, de la catástrofe que ocurrió el 24 de abril de 2013 con el derrumbe de Rana Plaza y también la salud laboral que tiene que ver con la exposición a productos tóxicos y el uso de técnicas que también perjudican la salud de las trabajadoras, como por ejemplo el sandblasting, que, bueno, pues que es una técnica para desgastar vaqueros con la que las trabajadoras se pueden enfermar incluso de silicosis. Y por otro lado, la línea temática de la transparencia, que es una herramienta que nos da información para exigir a las empresas y que estas empresas nos rindan cuentas de qué es lo que están haciendo. Es un poco por contextualizar el trabajo que hacemos y las luchas. Muy brevemente, aunque es posible que quienes nos están escuchando sí lo conozcan, comentar que el 24 de abril de 2013, hace 7 años, se vino abajo un edificio en Rana Plaza, en Bangladesh, en el que murieron 1.134 trabajadoras y más de 2.000 resultaron heridas. Este fue el mayor desastre en la historia de la industria textil. Y no podemos verlo como un caso aislado porque no es un caso aislado, porque si miramos atrás en el tiempo, ya en el año 2000 un incendio en el que murieron 48 trabajadoras en Bangladesh. En el 2002 la fábrica Spectrum también se vino abajo y murieron 64 trabajadoras. Pero es que ya en el 2012, solo un año antes del derrumbe de Rana Plaza, hubo otro incendio en una fábrica en Tazrim, también en Bangladesh, y murieron 120 trabajadoras. Es decir, esto lo que nos muestra que no es un caso aislado, que sí es una muestra de los problemas endémicos que hay en la industria textil. Por contextualizar también un poco ese día, el día del derrumbe, previamente el día anterior y por la mañana,
trabajadoras habían visto grietas en el edificio y les dijeron a los dueños de las fábricas que no querían entrar a trabajar. Los dueños de las fábricas las amenazaron con dejarlas sin salario de esa semana, con lo cual las trabajadoras acabaron entrando a una fábrica que consideraban y que veían que era insegura. Por otro lado, en esas fábricas que había en el edificio de Rana Plaza no había sindicatos, porque no tenían la capacidad para formar sindicatos. El edificio se viene abajo y los días posteriores, tras el derrumbe, trabajadoras, familiares de trabajadoras activistas y periodistas tuvieron que buscar entre los escombros para buscar las etiquetas y documentos que demostraran qué marcas estaban trabajando allí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que ilustra perfectamente cuáles las características de la industria textil en general. Por un lado, es una industria en la que el 80% de las trabajadoras, o sea, son mujeres trabajadoras que tienen una lectura de género. Por otro lado, por los salarios, estas trabajadoras tuvieron que entrar en las fábricas porque con el salario de miseria que tienen, si les quitas un día de trabajo, no pueden llegar a un salario digno. Tenían dificultades para libertad de asociación y negociación colectiva, que es otra de las industrias las características de la industria textil. La inseguridad en las fábricas, que se daba en Bangladesh de manera flagrante, pero también en otros países. Jornadas de mucho más de 8 horas, 12 horas. Y por otro lado, la falta de transparencia, como decía, ¿no? Es una industria tan opaca que no sabemos en qué condiciones ni dónde están produciendo las marcas textiles que son de los países europeos. Y por otro lado, el tema del acoso y la violencia hacia las trabajadoras. Y no me quiero extender más, que ya me ha sacado el cartelillo y a cuenta de las luchas y eso ya hablaremos en la segunda parte. Muchas gracias. Eskerrik asko, Iratxe. Vale, ahora, Evangelina, nos gustaría conocer un poco cuál es la realidad de las maquilas, qué supone ser mujer en esas maquilas y qué dificultades te encuentras tú para encarar tu actividad sindicalista. Bueno, buenos días a todas, todos. La maquila hondureña es una industria que entró en un proceso de fuertes denuncias desde el 2008 al 2010. Fue una campaña fuerte que tuvimos que hacer por que se respetara ese derecho de libre sindicalización y negociación colectiva. Hoy por hoy hemos tenido avances en ese tema de libertad sindical. Y ser mujer en este espacio no es fácil porque aparte del tema político que tiene nuestro país, la violencia contra las mujeres es creciente, la cantidad de mujeres que son asesinadas es grande. Y en el caso de las mujeres en la industria de la costura y la confección, es el doble papel que nosotros podemos encontrar, las mujeres en el trabajo, las mujeres en la casa, las mujeres en el sindicato. Es una participación increíble, ¿verdad? Entonces, esta industria que costura y confección emplea siempre, se mantiene el 70-75% de mujeres en el sector. Entonces, nosotros sí creemos que la situación no es fácil. El riesgo de las jornadas, de las altas jornadas que tienen, las mujeres están muy expuestas porque las jornadas de trabajo 11 horas, donde tienen que normalmente salen de laborar a las 6:30 de la tarde y su centro de trabajo a su casa está muy retirado, ocupan muchas veces 2 horas para llegar a su casa, y en la mañana, 7 de la mañana tener que estar, o sea, el trabajo no es fácil. Además, también nosotros podemos ver que los movimientos repetitivos en el trabajo que se ejecuta en las mujeres se ve más, las cifras son más altas porque el efecto que produce el trabajo de la industria es, esos movimientos repetitivos afectan. Tenemos muchos casos de compañeras que están afectadas porque su salud se ve realmente bien vulnerado. Además que aparte de eso tenemos un sistema de salud que no responde a la población en general. Entonces, la lucha de las mujeres en las organizaciones sindicales
es constante. Además, también reconocer que se enfrentan las mujeres en el tema del machismo sindical, ¿verdad? Es importante reconocer que aún el sindicalismo todavía no supera ese tema de el machismo, donde se cree que las mujeres siguen creyendo algunos hombres que las mujeres no tienen capacidades, cuando está demostrado. Hoy en día nosotros podemos demostrar los grandes avances que tenemos en las organizaciones sindicales, pero en la industria de la maquila, cabe señalar que en la maquila la participación de las mujeres es mucho mejor. Pero esto ha sido por un proceso de formación intensiva que hemos hecho en nuestra organización sindical, con organizaciones de mujeres, nos hemos articulado con organizaciones internacionales, porque lo que necesitamos es cómo empoderar a las mujeres en sus luchas, en sus derechos, en todos los espacios, en su casa, en el trabajo, en la parte política. Gracias, Evangelina. Y a Eva le voy a pedir un poco más de lo mismo, ¿no? Que nos narres un poco cuál es tu experiencia y las condiciones en las que desarrollas tu actividad, tanto como trabajadora de Corte Fiel, así como activista sindicalista. Ahí sí. Vale, yo os pongo en contexto de la situación en el comercio textil aquí en Euskal Herria. Me imagino yo como mi empresa, que es el grupo Tenda, no Corte Fiel, pero que será igual para el grupo Inditex, H&M y demás. Es un sector donde la mayoría de los trabajadores somos mujeres, más del 80%. Esto hace que sea un sector muy precarizado porque las condiciones laborales de las mujeres están muy por debajo de las del hombre. Tenemos mucha eventualidad en estos trabajos, es decir, no hay contratos fijos. Tenemos mucha temporalidad, es decir, los contratos son muchos a media jornada, reducciones de jornada, no son jornadas completas. Unos salarios que se alejan mucho de los sectores más masculinos, y siempre se ha considerado que un trabajo de la mujer en este sector es como un acompañamiento al del marido, que siempre hay una persona por detrás que es el cabeza de familia y que por lo tanto no se necesita más para las mujeres. Entonces nosotras luchamos por cambiar todo eso. Las realidades de hoy en día de las mujeres son totalmente diferentes. Te pongo por ejemplo la mía, que soy una mujer separada con una hija, que mi salario tiene que ser el de la unidad familiar, pero que muchas veces, como yo hay muchísimas compañeras, claro, pero muchas veces no conseguimos nada de esto. Es decir, nuestros salarios están muy por debajo y no podemos alcanzar una situación para ser completamente libres y trabajar realmente como lo haría un hombre. Es decir, por nosotras mismas y valiéndonos de nuestro trabajo. Y eso en la empresa no lo tienen ni siquiera en cuenta. Además, tenemos el problema de la conciliación familiar y laboral. Es decir, las mujeres, cuando intentamos conciliar nuestra vida personal, nos encontramos siempre con la negativa de la empresa y tenemos que enfrentarnos o solicitar por lo menos unas reducciones de jornada por guarda de un menor para poder conseguir ese tipo de conciliación. Pero esto lo que hace es que a la vez nuestro salario sea todavía menor, tengamos muchísimo más problemas. Y también lo que hace es que ni siquiera solicitando esto podamos conciliar nuestra vida personal, porque los horarios siguen estando a disposición de la empresa. Entonces, al final, la situación en las trabajadoras del comercio es muy problemático, porque estamos siempre dependiendo de las necesidades de la empresa. Me adelanto siempre y no me quito el silenciado. Es que ricasco, Eva. Pues si os parece bien, vamos a dar paso al segundo bloque, donde me gustaría un poco que Irache comentara cuáles son las exigencias que les plantean a las transnacionales con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del textil y en qué medida han podido incidir esta pandemia en esas reclamas o en esa lucha que desarrollan actualmente.
a la Angelina y a Eva también pues ver cómo se ha visto modificada su actividad como sindicalistas y trabajadoras, si realmente existen unas medidas que ayuden a mitigar el impacto que puede suponer a nivel socioeconómico esta pandemia. Y por último, Amaya, me gustaría que situara un poco toda esta situación que van a narrar las compañeras, así como la crisis sanitaria que vivimos dentro del contexto del conflicto capital-vida. Irache. Sí, gracias. Sí, bueno, antes he comentado cuáles son las líneas de trabajo un poco de la campaña Ropa Limpia en coordinación con las organizaciones de derechos laborales y sindicatos de los diferentes países productores, de salarios dignos, libertad de asociación, seguridad y salud laboral y transparencia. Por enfocarnos un poco en Bangladesh, porque bueno, pues lo has comentado tanto en la Marcha Mundial como desde la campaña Ropa Limpia, que además en los últimos años lo hacemos de manera conjunta, salimos a la calle precisamente para denunciar, ¿no? como una acción de reivindicación conjunta contra las transnacionales y en concreto la industria textil, ¿no? En Bangladesh, o sea, ¿cuáles han sido las luchas y cuáles fueron las luchas después de Rana Plaza? Previamente, teniendo en cuenta la situación de Bangladesh, de inseguridad en las fábricas, previamente al derrumbe de Rana Plaza llevábamos desde la campaña Ropa Limpia Internacional 2 años presionando a las marcas para que firmaran un acuerdo de seguridad que se llama Acuerdo de Incendio y Seguridad en las Fábricas de Bangladesh. Previo al desastre de Rana Plaza, tan solo 2 marcas lo habían firmado. Bueno, ocurre esta catástrofe, los medios de comunicación a nivel internacional y la crítica internacional ponen el foco en la industria textil gracias o a través de la presión internacional y por esta desgracia que ocurrió, se consiguió que 220 marcas internacionales firmaran este acuerdo de seguridad. ¿Por qué me parece importante remarcar este acuerdo? Porque es un acuerdo legalmente vinculante. La primera vez que conseguimos que las marcas textiles firmaron un acuerdo legalmente vinculante en que las empresas que lo firmaron garantizaban que se iban a realizar inspecciones de seguridad en las fábricas. Por otro lado, los resultados de estas inspecciones iban a ser públicos y se los iban a dar a los sindicatos y a trabajadoras. Las marcas textiles iban a hacer cargo de las reparaciones necesarias en las fábricas una vez con estos resultados, y además porque fue un espacio para las trabajadoras para que pusieran sus quejas en torno a la inseguridad en las fábricas. Este acuerdo duró 5 años, desde 2013, 1.600 fábricas fueron inspeccionadas, hubo un tanto por ciento bastante alto, un 90% más o menos de las fábricas en el que se vieron estos fallos de seguridad que se detectaron y fueron corregidos, y esto supuso y ha supuesto que 2 millones de trabajadoras de Bangladesh estén ahora en situaciones más seguras en sus fábricas. Esto, o sea, no ha acabado. Digamos que estamos todavía en el comienzo y estamos todavía en la lucha porque, como comentaba, es un acuerdo que ha durado 5 años. Ha habido un acuerdo de transición y ahora estamos con el Consejo el gobierno de Bangladesh ha decidido que hay un consejo que se acaba este acuerdo y hay un Consejo de Sostenibilidad Nacional en el que forman parte los propietarios de las fábricas y en los que seguimos presionando a nivel internacional con los sindicatos y con las organizaciones de derechos laborales de Bangladesh para que se fijen los mismos criterios que tenía este acuerdo, es decir, poder exigir a las marcas que hagan inspecciones y si no lo cumplen, que se las pueda llevar incluso a la justicia. Entonces, esto, en ese sentido, quería remarcar un poco ese trabajo que hacemos de presión a las marcas y presión también a los gobiernos. Y presión a los gobiernos europeos, que lo has comentado, porque todas estas empresas transnacionales suelen ser europeas, norteamericanas, de nuestros países, a los gobiernos europeos y al gobierno de la Unión Europea, para que apruebe una legislación vinculante que obligue a las marcas a ser responsables de todo lo que ocurre en la cadena de confección. Es decir, las marcas están instaladas en nuestros países en Europa, pero están produciendo en otros lugares. Bueno, pues tienen que ser, un acuerdo vinculante que las haga responsables de todo lo que ocurre también en los países productores. Y es que se necesitan esas leyes vinculantes de debida diligencia para regular las cadenas de suministro. Leyes que posibiliten que las transnacionales, que están violando los derechos laborales humanos, las podamos llevar también a la justicia. Y es que tal y como está concebida a día de hoy la industria textil global,
esto ha permitido que las marcas, que los dueños de las fábricas y los gobiernos, que se culpen unos a otros, ¿no? Eludiendo la responsabilidad que tienen con las trabajadoras. Y en este sentido, comentar, que lo comentarán mejor las compañeras, la pandemia, el COVID, esta situación lo que ha hecho es acrecentar y nos llegan datos, por ejemplo, de Myanmar, en el que dueños de fábricas han aprovechado esta situación para despedir a 520 trabajadoras, cerrar una fábrica, despedir a 520 trabajadoras que estaban sindicalizadas para cerrar esa fábrica y abrir una igual, ¿no? O sea, la misma. Entonces, bueno, pues esto es alguna de las situaciones que están ocurriendo. Has entrado dentro del tiempo, Irache, ¿eh? Bien, no te preocupes, que lo del cartel es un cartel amable, no amenazante. Pero ya está, ya está. Evangelina. Bueno, esta situación de la pandemia para el sector trabajador es una situación de impacto. Esta nunca antes visto y nunca antes habíamos vivido esto en todas partes del mundo, obviamente, pero una situación que está clara, que nosotros en nuestros análisis le hemos visto ya, es que las grandes cadenas globales de suministro, todas estas marcas que por años han mantenido esas campañas de los códigos de conducta, la responsabilidad social empresarial, que el centro de estas campañas han sido los trabajadores, quedó con esta pandemia realmente les quitó la máscara, ¿verdad? ¿Por qué digo que les quitó la máscara? Porque en el caso de Honduras apenas 2 semanas y ya las empresas dijeron no podían pagar salarios, ¿verdad? Dejaron desprotegidos totalmente a los trabajadores. Se olvidaron que en algunos momentos cuando les dicen a los trabajadores queremos la mía extra, esa mía extra no fue acumulativa. Entonces los trabajadores han sido los más afectados porque en el caso nuestro de Honduras, las empresas en un acuerdo que tenemos, un espacio de diálogo en Honduras con los empresarios de la maquila, logramos 2 semanas de salario, las primeras 2 semanas las cubrió las empresas y hicimos un arreglo con el Estado, donde el Estado está cubriendo una parte y los trabajadores y las empresas están cubriendo otra parte, pero las empresas es voluntario adherirse a una ley que se creó con el gobierno y eso se logra pues con el espacio de diálogo que hemos tenido, pero lo que sí nos sorprende, la poca solidaridad que estas grandes cadenas de suministro han tenido en el mundo con todos los trabajadores. Suspensiones de labores sin goce de salario por 4 meses en Honduras, y así yo creo que va a ser tan impactante la pérdida de empleos. Estamos también en la campaña con las organizaciones internacionales, con Industriol, con el Consorcio de Derechos de los Trabajadores en Estados Unidos, con los estudiantes, de ver cómo estas grandes corporaciones, sobre todo garantizar los empleos, ¿verdad? Pero además de garantizar los empleos, que mientras dure esta situación de confinamiento que estamos en cada país, asuman responsabilidades económicas, ¿verdad? Porque los trabajadores necesitan sus ingresos. Entonces, es impactante y es impactante, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cómo impacta de manera negativa porque pues hay una responsabilidad desde la casa, ¿verdad? Una compañera madre soltera que tiene 3 hijos, que tiene que llevar el alimento, como en este momento, cuando solo se le ha podido garantizar un 45% del ingreso con un acuerdo que se hizo con el Estado y las empresas. Eso no es suficiente, ¿verdad? Y también ha quedado demostrado de que los salarios en estas industrias son tan bajos, pero tan bajos que los trabajadores es imposible prepararse para un futuro, a prepararse para tener un ahorro y decir, bueno, voy a poder pasar 2 meses, imposible. Si a la siguiente semana, que fue la cuarentena,
ya todos los trabajadores habían colapsado en sus ingresos, ¿verdad? Entonces, es importante todas las campañas internacionales que se están haciendo con estas marcas y con los gobiernos. Los gobiernos, sobre todo, estamos también visualizando que, y es parte de una de las campañas que tenemos, una red regional que tenemos con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Tenemos una red regional y estamos también apuntando a que a futuro, cómo nosotros debemos de prever que los trabajadores tengan condiciones mucho mejores y que haya más seguridad. Estamos entre los planes de que deben de existir los seguros de desempleo. En nuestros países pues no tienen esos seguros de desempleo, países en vías de desarrollo, pero toda marca o el gobierno como tal debería de exigirle, ese es uno de los planes que está, debería de exigirle a estas marcas que en estos países donde las empresas no pagan ningún impuesto al Estado, ¿verdad? No pagan ningún impuesto al Estado por venir a invertir, ¿verdad? Pero debería de ser un condicionante, un seguro de desempleo cuando toquen este tipo de situaciones para no tener estas dificultades. Gracias. Muchas gracias, Evangelina. Y damos paso a Maya. Ay, no, perdona, Eva primero. Perdona, disculpa, Eva. No te preocupes, si quiere hablar a Maya, a mí me da igual un poco. A ver, yo os voy a comentar un poco cómo es la situación con esta problemática que ha surgido ahora con el COVID, toda la crisis de la pandemia. Vale, aquí en el País Vasco, todas las empresas de comercio textil nos han enviado a un ERTE, es decir, a un expediente de regulación de empleo temporal. Pero esto ocurre en las grandes cadenas. Es decir, a nosotras todas nos mandan al paro, como aquel que dice, y vamos a cobrar menos salario, pero bueno, se supone que es temporal y que en un momento dado recuperaremos nuestro trabajo. Eso es una parte. Otro problema es que ni siquiera nos han pagado todavía, que ha pasado mes y medio desde que empezó la crisis y el SEP está tan saturado que llevamos mes y medio o casi 2 meses sin cobrar, la mayoría de las trabajadoras del textil. Ya no es que vayamos a cobrar menos, sino que llevamos 2 meses sin cobrar. Que eso, rara unidad familiar puede soportarlo, porque tienes que pagar unos créditos, tienes que pagar la luz, el agua, estás en casa, o sea, todo se agrava. Pero bueno, tenemos la esperanza de que recuperaremos nuestro trabajo. Eso en las grandes empresas, pero en el pequeño comercio, ¿qué pasa? Que te hacen un ERTE, tú vas a un expediente de regulación de empleo, pero no sabes si vas a volver a recuperar tu trabajo, porque las empresas pequeñas es muy difícil que pueden soportar 2 meses o 3 meses estar cerrados. Entonces ya te provoca la incertidumbre de si vas a terminar recuperando tu trabajo. Eso en el primer momento. ¿Qué pasa ahora? Ahora cuando ya empiezan a decirte que te vas a reincorporar a tu trabajo. ¿En qué condiciones vas a reincorporarte a tu trabajo? Estamos todas muy preocupadas porque nuestro trabajo es muy cercano al cliente, a las personas. Estamos en contacto directo con ellos, con prendas que ellos se prueban, tocan, que nos devuelven. Hay unos probadores. Entonces nosotros, por lo menos en mi empresa, y me imagino que en todas las empresas se estará haciendo igual, nos hemos puesto en contacto con nuestros departamentos de prevención de riesgos para ver cómo va a ser ese protocolo. Cómo nos vamos a incorporar otra vez de nuevo al trabajo cuando la crisis del COVID sigue todavía ahí. Hay contagios y todo lo que puede pasar, ¿no? Entonces las empresas se niegan a mantener un contacto con nosotros, a consensuar unas medidas de prevención de riesgos para que ninguno de los trabajadores se contagie y mantenga la salud, ¿no? Entonces, lo único que te comentan es que ellos van a mandar los equipos de protección individual, que serían las mascarillas, que no sabemos qué mascarillas, los geles, que no sabemos qué geles, y los guantes, que hasta qué punto es suficiente eso para un trabajo que estamos en contacto directo, que necesita una limpieza continua, unas mamparas, controlar la temperatura de los trabajadores. O sea, es como que nos lanzan a trabajar de un día para otro sin saber realmente cómo vamos a trabajar ni en qué condiciones, ¿no? Y que el trabajador sufra el menor riesgo posible. Al final siempre, yo creo que estoy de acuerdo con Evangelina, que acabamos los trabajadores pagando todo este tipo de crisis.
Ay, creo que, no sé si, Irache, ¿me quieres decir algo? O simplemente lo del micro, vale, gracias. Me encanta que me controléis a mí también. Amaya. Hola, no sé si me había quedado congelada yo, me había quedado yo congelada, ¿no? Bueno, aquí estoy. Es mi turno, ¿no? Sí, sí, se te oye perfecto, ¿eh? Vale, genial. Bueno, buf, qué cantidad de cosas, madre mía. Yo también decir que me alegro mucho de que podamos estar hablando del COVID y de la pandemia, pero desde preocupaciones que teníamos previamente, porque el peligro a veces es como que la urgencia actual lo ocupe todo y nos olvidemos de ponerla como en hilo y en contexto con algo que ya venía de atrás, ¿no? Entonces yo 3 cositas, intentando ser tan breves como mis compañeras que me tienen impresionada. 3 cositas. Primero, que yo creo que la situación o que lo que sucede en torno al sector textil y a las cadenas globales del textil es súper elocuente de lo que hablamos desde el feminismo, de ese conflicto capital-vida que decimos, ¿no? Cuando decimos que en el capitalismo no se producen las cosas porque la gente lo necesite, no se produce ropa porque la gente necesita abrigarse, sino porque genera un beneficio que se acumula en manos privadas y además manos sumamente poderosas. Y que esta acumulación de beneficios se hace en base, decimos, a la explotación de la vida humana y no humana. Creo que ha quedado clarísimo cómo se explota el trabajo o los trabajos en términos amplios, no solo los pagados, sino los no pagados también de las mujeres que trabajan en el sector del textil. Podríamos hablar también de lo destructivo que es este sector a nivel medioambiental, es decir, cómo se explota la vida del planeta. Pero creo que también habla de que el conflicto capital-vida no es solo explotar la vida a beneficio de las grandes transnacionales y los capitales, sino también construirnos nociones de vida tóxicas, porque todo este tinglado global no funcionaría si no entrásemos también en plancha precisamente a consumir todo lo que se está produciendo de esa manera basado en la explotación, ¿no? Entonces, ¿qué idea de vida, qué noción de bienestar, a qué vida aspiramos también a nivel global que seguimos poniendo en marcha la rueda del consumo del textil, ¿no? Entonces, eso por un lado, que creo que es muy elocuente de esa idea amplia del conflicto capital-vida. Y creo que también es muy elocuente de cómo ese conflicto se construye sobre la interconexión de distintos sistemas de opresión. Entonces, que hablamos de capitalismo, pero hablamos de heteropatriarcado. Lo han dejado claro las compañeras, o sea, no se explota por igual a las trabajadoras mujeres que a los hombres. Las trabajadoras mujeres, a su vez, hacen otro tipo de trabajos que no solo es el de la maquila o el del centro comercial. Los sindicatos no protegen por igual a mujeres y a hombres. Por otro lado, podríamos decir que ese nicho de negocio de la moda tampoco nos trata por igual a mujeres y a hombres y construye determinados modelos también de feminidad que son sumamente heteronormativos, que son violentos, que nos roban la autonomía sobre el cuerpo, sobre la sexualidad y que son también probablemente muy, muy colonialistas, ¿no? Entonces, esa interconexión de sistemas de opresión y esta interconexión de las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Entonces, no es solo que en el sur global estén las trabajadoras y en el norte global las consumidoras, acá también hay trabajadoras, como Eva está hablando de todo el mundo de la distribución, pero también un poco de la producción y ojo, porque creo que esto puede volver para acá, luego lo comento brevemente. Entonces, esa interconexión de mujeres en nuestro doble rol de consumidoras y trabajadoras, ¿no? Desde esa doble faceta. Entonces, yo creo que esto nos habla de la necesidad de lo que representa la marcha, de esa lucha feminista a nivel global que tiene que ser anticapitalista y que tiene que ser internacionalista, ¿no? Entonces, el cómo abordamos juntas la lucha a lo largo de toda esta cadena del textil en todos sus eslabones y cómo ahí echamos un poquito de inteligencia colectiva que yo creo que va a ser más necesaria que nunca porque me atrevería a decir que van a venir cambios. Entonces, el sector del textil creo que es muy elocuente de los problemas fundamentales del modelo económico que tenemos, es decir, que es insostenible a nivel medioambiental, que destruye las culturas locales, porque destruye también todo lo que tiene que ver con la vestimenta como una expresión también de cultura diferencial, destruye, si me apuras, nuestra creatividad propia, destruye las formas de economía local, es un sector que ha destruido
todo lo que tiene que ver con la artesanía del textil en todos los lugares, para imponer modelos únicos que son también modelos únicos de cuerpo. Entonces, destruye todo esto y es un modelo hiperconectado globalmente, que se vende a sí mismo como un modelo muy fuerte, pero es un modelo sumamente débil. Entonces, es un modelo, es como un gigante con pies de barro, y entonces en este momento se ha visto que lo que viaja a una velocidad increíble a lo largo y ancho del mundo son los males, no es la capacidad de respuesta en términos de protección de los derechos de la gente y protección de la vida de la gente. Lo que viaja, insisto, a nivel global es digamos, pues los males mismos, ¿no? Entonces, en esta hiperconexión global, a mí me parece que las cadenas del textil se pueden recolocar, quizá. Entonces, que a lo mejor esa pérdida de empleos, por ejemplo, en todas las zonas donde se acumulan las maquilas no es solo temporal, sino que las fábricas se acercan. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde este sistema que es tan frágil para la gente, pero también en sí mismo, o sea, para sus propios intereses, creo que vamos a vivir un momento de recoloque y que ahí nos necesitamos mucho todas, en todos los lugares del mundo, para pensar cómo abordarlo y cómo hablar del textil en conexión con otros sectores, ¿no? Y bueno, esto ya lo dejo para el tercer bloque. Gracias por el esfuerzo de síntesis, lo estáis haciendo súper bien, me lo estáis facilitando todo increíblemente, así que ánimo. Vamos a por el tercer bloque, en el que me gustaría que tanto Eva como Evangelina dijeran pues, lo que supone el abordar la defensa de las condiciones laborales en este sistema capitalista y qué alternativas y qué estrategias de lucha encuentran de cara a poder transformar este modelo de negocio que está claro que no es sostenible para nadie, vaya. Y por último, pues que Amaya también nos hiciera su propio aporte del desafío con el que nos encontramos y qué alternativas nos puede dar la economía feminista, ¿no?, ante este gigante al que nos estamos enfrentando actualmente. Evangelina. Bien, esa siento que es de las preguntas bien interesantes y la más preocupante a la vez, ¿verdad? Ya muchos países, y lo decía la OIT el día de hoy en un comunicado, el desconfinamiento y las consecuencias que vamos a tener. Yo creo que esta es una de las preocupaciones enormes que como organizaciones sindicales ya tenemos, porque en el caso de los países donde hace 3, 4 semanas las empresas se están como replanteando, haciendo productos biomédicos, ¿verdad? Las mascarillas, las batas médicas, que no hacían para nada eso en algunas empresas. Entonces hicieron ahí unos protocolos de bioseguridad y fueron llamados trabajadores. Pero la preocupación en este momento es que van a ser ya una vez que se supone que va a volver, se vuelva a la normalidad, que normalidad ya no va a ser como antes, estamos claros en esto, vamos a tener que vivir con unas protecciones increíbles. Este es un virus que no va a desaparecer tan fácil, pero una de las preocupaciones enormes es en los riesgos que van a estar expuestos los trabajadores. Si en este momento hay plantas de trabajadores donde hay 3.000 trabajadores, por ejemplo, esa concentración masiva, ¿qué podemos esperar en esta situación y ante un sistema de salud que no respondió? En ningún país del mundo los sistemas de salud respondieron. Aún en países del primer mundo se pudo observar que definitivamente colapsaron. Y en este momento que se está llamando ya a que dentro de 3, 4 semanas va a volver esto a la supuesta normalidad, estamos realmente bien preocupados y una de las campañas que en este momento estamos ya hablando al interior de nuestras organizaciones es que esos protocolos de bioseguridad
tienen que ser protocolos definitivamente que respondan precisamente a la seguridad. Pero lo otro es qué responsabilidad van a tener las empresas con estos trabajadores que se vean afectados con este virus. Que un trabajador que al final logre resistir este virus, salió adelante, tiene efectos negativos. Las legislaciones no está previsto en las legislaciones que estas sean enfermedades profesionales. Entonces, una de las propuestas que estamos llevando es que debería de considerarse una enfermedad profesional, donde la empresa asuma responsabilidades directas con una persona que va a ser afectada, ¿verdad? Entonces, es una lucha permanente la que hoy podemos ver a futuro, que va a tener que ser constante las campañas, las denuncias, la vigilancia permanente y va a estar concentrada en cómo los trabajadores, sobre todo vigilar el tema de salud, porque va a ser la lucha por sobrevivir, va a un trabajo porque se necesita un ingreso, pero también la lucha por sobrevivir con un virus que no ha tenido, es un virus antisocial, es un virus que no discriminó a nadie, pues. Entonces, eso es una de las preocupaciones que tenemos, sobre todo la cantidad de trabajadores que se concentran en ese centro de trabajo. Otra de las preocupaciones enormes, y que ahí va a venir también todas las campañas con todas las organizaciones internacionales, es la pérdida de empleos, ¿verdad? Porque estamos teniendo temor de que se va a perder muchos empleos. Hay muchas empresas que sus contratos de trabajo han dicho que no los van a recuperar, hay otras empresas que se van a replantear su proceso productivo. Entonces, a futuro nosotros necesitamos revisar esos temas de salario, las condiciones de que las mujeres no estén puestas en vulnerabilidad, las jornadas de trabajo. Son de las situaciones que tenemos dentro de las estrategias de lucha que van a tener que ser estrategias permanentes. Las organizaciones sindicales también tenemos que ver hacia replantearnos también de que la lucha tiene que ser una lucha 24/7. Tiene que ser estar con las trabajadoras, con los trabajadores permanentemente, y definitivamente sí necesitamos las alianzas estratégicas en este momento y en todo momento. Mi organización es una organización que siempre las alianzas estratégicas para nosotros son fundamentales, y hoy más que nunca la unidad y la solidaridad tiene que existir, porque si no existe esa unidad y esa solidaridad, no vamos a sobrevivir ante esta pandemia. Gracias. Gracias a ti, Evangelina. Eva. No sé si se me... Sí. Bueno, yo creo que todas estamos como unidas por una cadena, ¿no? En donde el principio serían todas las trabajadoras de Bangladesh o de Honduras, con estas condiciones de trabajo tan infrahumanas. Es una situación totalmente indecente, y que como final de la cadena estamos nosotras en un supuesto, podemos decir, primer mundo, donde las condiciones no son para nada de un primer mundo, ¿no? Nosotros siempre pedimos unas condiciones laborales dignas, y está claro que estas empresas, donde las mujeres somos las que trabajamos y las que estamos en esa cadena, pero estas empresas están dirigidas por hombres que dan por sentado que nosotras, por ser mujeres, tenemos estas condiciones simplemente por ser mujeres. O sea, que por ser mujer ya tenemos que tener unas condiciones laborales diferentes a los hombres, más precarias, y todo esto tiene que cambiar. Nosotros en la situación, desde el sindicato ELA, donde estamos impulsando en estos momentos un nuevo convenio en el comercio de aquí de Euskal Herria, con más de 7.000 trabajadoras, se está impulsando a un cambio total en los convenios colectivos para las trabajadoras. Es decir, donde lo importante no sea este sistema capitalista que nos están metiendo por todos los sitios y nos están presionando, sino donde lo importante sea la vida, las condiciones de las personas. Y eso es lo que estábamos ahora. Sí que encontramos ahora, justo es que se paralizó
estas negociaciones del convenio justo con el COVID. Entonces, sí que yo veo el peligro de que ahora, con esta crisis, las empresas y las negociaciones se dificulten aún más, porque da la sensación de que vamos a perder todos estos derechos que teníamos hasta ahora y que estábamos intentando conseguir, ¿no? Y en aras de decir todos juntos, todos tenemos que unirnos, todos tenemos que esforzarnos para salir de la crisis, que los que vayamos a perder seamos nosotras otra vez, ¿no? Y yo creo que ese es el riesgo que vamos a correr en el día de mañana. Entonces, sí que es verdad que las mujeres en estos momentos estamos todas muy concienciadas, estamos muy empoderadas y hemos empezado un camino que no le vamos a echar para atrás. Yo creo que todas vamos a seguir para adelante, por mucho que el hombre esté ahí en su situación de superioridad y siempre delante de nosotros en las negociaciones, pero creo que no va a haber un paso atrás y de que es nuestro momento y tenemos que conseguir que todo vaya a mejor, ¿no? Bueno, pues ya escucháis a la compañera, ni un paso atrás. Amaya. Bueno, a ver, yo creo que estamos ahora en un momento en que podríamos decir algo así como que el avispero se ha revuelto. Entonces, muchas veces estamos intentando remover las cosas, que está todo como aparentemente muy en calma y no lo logramos, y ahora está todo en ebullición. Entonces, creo que es un momento para aprovecharlo. Creo que es fundamental toda la lucha que han comentado las compañeras en términos de lucha por condiciones laborales y de vida dignas dentro del sector, también apoyado por lo que plantea también la campaña Ropa Limpia, que también tiene que ver con transformación en modelos de consumo, pero creo que es momento como para ir más allá y llevar esa idea que decía Eva de que lo importante es la vida, desde el textil, enganchando con otros sectores, qué está pasando con el sector de la alimentación, qué está pasando con el sector de la atención a la dependencia, con el sistema sanitario que comentaba Evangelina, o sea, para ponerlo en cuestión todo. Y que ese ponerlo en cuestión todo tiene que tener como cuestión central lo que planteabais también desde la marcha, que es eso de poner la vida en el centro. Cuando decimos desde el feminismo queremos poner la vida en el centro. Ese es un lema que está muy bien, pero que tenemos que ir viendo entre todas cómo lo llenamos de contenido y cómo también creo que compaginamos la respuesta a las urgencias ya, o sea, qué pasa si se pierden empleos, pero no puede ser que a largo plazo sigamos defendiendo los empleos en un sector que se basa en la imposición de cuerpos normativos, de ropa barata, de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, creo que poner la vida en el centro implica al menos dos cosas. Una, que nos replanteemos juntas, no cada una en su casa, sino juntas, de qué vida hablamos, o sea, cuál es la vida a la que aspiramos y qué lugar, entre otras cosas, ocupa la moda en la vida a la que aspiramos, en la autonomía que queremos tener sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad. No es un debate individual sobre la felicidad, sino un debate entre todas sobre cuál es la vida que queremos vivir en colectivo y en función de eso, qué sectores económicos son los necesarios para resolver esas necesidades que colectivamente hayamos decidido que sí que son los trabajos esenciales. Porque a mí con el sector textil me parecía, por ejemplo, ahora es un momento donde es muy fácil defender el valor del trabajo de cuidados en residencias de personas mayores. Pero cuán fácil es defender que sigamos como un trabajo esencial produciendo ropa y ropa y ropa que no nos ponemos más que una vez y que tiramos y que podemos comprar tanta porque es baratísima, porque se hacen condiciones y se venden condiciones laborales indignas. Entonces, ¿es esencial o no es esencial? Pues claro, vestirse es fundamental y es una forma de expresión y de creatividad, no solo de abrigarse. La cuestión es cómo. Entonces, que no es tanto que sea esencial o no, sino en qué condiciones se da y a quién sirve y quién decide qué sucede ahí. Entonces, creo que es el momento de recolocar todas las condiciones que se dan aquí y que en este momento, buscando otras formas de organización económica, creo que tenemos que pelear esos discursos, el que decía Eva, el todos juntos. Es como, no, todos juntos no, porque los intereses de unos van en contra de la vida de otras. Entonces es el momento de colocar la pelea. Por ejemplo, que no venga Amancio Ortega y se lave las manos
regalando una miseria a la sanidad pública para comprar respiradores cuando está evadiendo impuestos, cuando está haciendo el negocio en base a las maquilas en otros lugares del mundo. Entonces creo que es el momento para decir todos juntos no, y quienes tenéis que pagar, vais a pagar, porque vamos a luchar por redistribuir recursos y por recolocarlo todo, digamos. Yo creo que es el momento de luchar por un plan de ajuste estructural, que eso en América Latina sabéis mucho, pero de ajuste estructural que sirva a la vida de la gente, no que sirva a quienes impusieron los planes de ajuste estructural a nivel global hace unas décadas, ¿no? Entonces, en esa hay que quitar, yo creo, poder y recursos al capital y a las grandes transnacionales. Y esto, desde luego, no lo podéis hacer las trabajadoras del textil solas frente a la industria del textil, ni las trabajadoras de otro sector frente a su patronal de otro sector, sino que lo tenemos que hacer todas juntas, ¿no? Y que los feminismos tenemos que estar en primera línea en la lucha contra las transnacionales. Entonces, yo diría, voy terminando, quitar poder y recursos a las transnacionales y al capital para hacer con ellos otras cosas y buscar otra forma económica. Entonces yo creo que tenemos que buscar modelos económicos más pequeñitos. No puede ser que el poder vestirnos o el poder alimentarnos tenga que ver con que vengan las cosas del otro lado del charco, por ejemplo, o que tú estés produciendo alimentos y los exportes fuera al mismo tiempo que tienes la población campesina con hambre en tu propio país. Entonces, es el momento de una economía más arraigada al territorio, más pequeña, menos compleja, porque solo si es menos complicada podemos dominarla mejor, porque si no las transnacionales van a tener siempre mecanismos para evadir las normativas que les pongamos para regular, por ejemplo. Creo que tiene que ser un momento también de avanzar hacia una economía en la que necesitemos menos dinero para vivir y tengamos más formas colectivas para resolver la vida, que hemos visto lo importante del sistema sanitario colectivo y no de que cada quien tenga que pagar su seguro sanitario individual. Pero es que esto lo podríamos mirar hasta en términos de ropa. O sea, más que producir y producir y producir, a lo mejor hay que intercambiar, a lo mejor hay que aprender a recuperar, hay que aprender. Había compañeras que hablaban del hackeado de moda, ¿no? O sea, también desarrollar por aquí cosas de creatividad, ¿no? Y luego es el momento, creo, para redistribuir y redistribuir todos los trabajos. Y hablando de textil, hay que redistribuir el trabajo de quién hace la ropa y en qué condiciones y para quién la vende en qué condiciones, pero también el y quién la lava en casa, por ejemplo. Entonces, porque la que está lavándolo en casa es la misma que luego lo va a estar produciendo en la fábrica. Entonces, el momento de hablar también de todos los trabajos, ¿no? Y en este reajuste estructural, o sea, en esta apuesta por un ajuste estructural en función de las necesidades de la vida y de las personas trabajadoras, creo que podríamos decir algo así como menos ropa y más comida, por ejemplo. Entonces, recuperar el sector agrario donde también dominan las transnacionales y funcionan en base a muy poca plantilla, muy mal pagada. Entonces, la economía campesina es una economía más intensiva en mano de obra. Entonces, generar más empleos en sectores como la alimentación, pero no una alimentación dominada por las grandes empresas, sino otra. Menos ropa y más atención a la dependencia, por ejemplo. O sea, pensar aquí cuáles sí que son esos trabajos socialmente necesarios, menos ropa y sobre todo otra ropa producida de otra manera, porque la ropa la necesitamos, pero no estas cantidades ingentes de ropa barata. Entonces yo diría que es el momento de apostar por ese reajuste estructural en función de las necesidades de la vida, haciéndole la lucha directa a las grandes transnacionales y quitándoles lo que tienen para poder usarlo, lo que decía Evangelina, o sea, que no es solo la cuestión de la desaparición de empleo, sino luego también qué salarios se van a dar y que se hagan responsables. Pero hacérseles responsables no se van a hacer responsables por buena voluntad, se van a hacer responsables si luchamos contra ellos, porque claro que nos hacen responsables porque no van a querer perder beneficios nunca, ¿no? Entonces, es el momento, yo creo, de hacer una auténtica pelea por la redistribución global de recursos y por una reconstrucción del tejido económico que, ojo, también pase porque cada quien nos replanteamos a qué vida aspiramos. Porque toda esta máquina no funcionaría si de alguna manera no fuéramos un poco cómplices de ellas muchas personas del mundo, al menos de este norte global, ¿no? No sé. No, está ahí. Vale, eskerrik asko. Pues en principio hemos dado por concluidos los 3 bloques.
O sea, nos hemos portado muy bien con la temporalización. No sé si alguna de las ponentes se ha quedado con ganas de decir algo, y aprovecho para invitaros a las oyentes a realizar vuestras preguntas por el chat de preguntas y respuestas, y poder así un poco darle un carácter más dinámico al coloquio. No sé si alguna de vosotras se ha quedado con ganas de matizar o realizar algún apunte. Vale, pues paso a dar paso a ver si a las preguntas. Vale. Montserrat nos pregunta, ¿cómo recuperamos espacios de poder y de influencia en los ámbitos dirigentes? ¿Cómo creamos redes de solidaridad? Abrazos a todas. Voy un poco solo tenemos esta pregunta, por lo tanto, si queréis intervenir y aportar vuestro granito cada una, pues bienvenidas. Lo vamos a hacer en el orden más o menos que hemos iniciado la charla. Irache. Pues eso, bueno, lo hemos estado comentando, yo creo que un poco todas, ¿no? Pero y teniendo en cuenta esta pregunta, sí me parece básico, ¿no? Lo he comentado, la Campaña Ropa Limpia es una red internacional y efectivamente tenemos que estar conectadas. Tenemos que estar conectadas porque estamos en los diferentes lugares de la cadena de la industria global de la confección. Por un lado están las personas que cosen la ropa que vestimos, como Eva, las que están en las tiendas, las mujeres que están en las tiendas, y nosotras, o en mi caso, por ejemplo, concreto, como consumidora, ¿no? Entonces, tener en cuenta nuestro papel en esta cadena de consumo y ahí ejercer un poco nuestro poder individual, ¿no? Yo hablaría ahí del poder individual como personas individuales, de qué podemos hacer en esta cadena de producción y de consumo, y trabajar también el poder colectivo, ¿no? Poder estar en estas redes, en espacios como la marcha, como la campaña de ropa limpia, en la que podemos presionar a gobiernos, presionar a las marcas para que, bueno, que cambien las condiciones laborales y humanas de las trabajadoras del textil, ¿no? Entonces, trabajar también desde el poder colectivo y también trabajar desde el poder colectivo de poder cambiar las estructuras, ¿no? Como decía Maya, o sea, tenemos que cambiar la estructura de las industrias, de las transnacionales, porque esto, o sea, está claro que no funciona o que funciona solo para unos pocos, para las ganancias del capital, pero no para las trabajadoras, ¿no? Porque de hecho, aunque tienen trabajo, siguen teniendo trabajos que en muchos casos no les permite salir de la pobreza, tanto las productoras como decía también Eva, ¿no? O sea, que estás de arte y cómo llegas a final de mes. Entonces, trabajar desde esos tres niveles, bueno, es lo que se me ocurre así al principio. Evangelina, ¿quieres añadir algo? Sí, yo lo he estado expresando. Es importante esta solidaridad. Nosotros en Honduras hemos venido trabajando en redes. Tenemos una red de todas las organizaciones del sector de la industria, del sindicatos de las demás centrales obreras del país. Tenemos también la red regional a nivel de Centroamérica, y también somos parte de Campaña Ropa Limpia, somos parte de organizaciones que promueven la defensa de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, esa ha sido una de las cosas interesantes que en Honduras nos ayudó en el tiempo, y hoy lo podemos demostrar. El nivel de sindicalización que hay en la industria en este momento es del 64%, ¿verdad? Entonces, con contratos colectivos, se sindicaliza por empresas. Hay 22 contratos colectivos activos, preocupados ahorita obviamente porque algunas estaban en procesos de negociación, y esto paralizó, ¿verdad? Todo ese proceso. Igual está la preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a recuperar o no vamos a recuperar estas negociaciones? Entonces, pero bueno, el tema de las alianzas, de cómo mantener esa unidad, cómo mantener
el tema de las redes es fundamental, ¿no? Como muy bien lo dice Irachi, estamos totalmente de acuerdo, eso es lo que tenemos que seguir apuntando, seguir fortaleciendo mucho más lo que tenemos. Hay que fortalecer, necesitamos visualizar mucho más la vulnerabilidad en que están las mujeres. Y aún en esta pandemia, mucho más demostrado que las organizaciones siempre hemos dicho lo correcto en la vulnerabilidad en que las mujeres hemos estado expuestas, y hoy en día lo podemos ver. Entonces, nosotros con el tema de las redes estamos permanentes en Honduras con organizaciones de mujeres propiamente. El Centro de Derechos de Mujeres mantiene las alianzas con nosotros, programas de formación permanentes hacia las mujeres. Tenemos bastantes programas a nivel de la CGT, un programa con campaña de ropa limpia, que tenemos un proyecto para mujeres, y entonces por eso es los resultados que hoy en día que tenemos, por lo menos la libertad sindical se logró hacer prevalecer en Honduras, ¿verdad? Entonces seguimos adelante con las alianzas estratégicas. Gracias, Evangelina. Eva. Bueno, yo sobre este tema, lo único que igual puedo decir, porque creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado todas, es que nos lo creamos, ¿no?, las mujeres. Porque realmente igual el problema radica en que no nos creemos que podemos hacerlo. Que si todas nos unimos, nos juntamos, vemos la foto de lo que está pasando y nos creamos que podemos cambiarlo, que las cosas se pueden hacer. Y creo que ahí, cuando ya nos lo hayamos creído, somos capaces de hacer cualquier cosa, juntarnos. Hay muchos medios hoy en día, que si las redes sociales, las alianzas con unos y con otros, pero creo que si realmente nos lo creemos, seremos capaces de cambiarlo. Yo te puedo poner, por ejemplo, la apertura de domingos y festivos aquí en Euskal Herria, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho que íbamos a llegar a un momento en que ningún festivo se abriera aquí en el País Vasco, ni ningún sábado a la tarde, en verano, cuando en el resto del Estado y en el resto de los países se abre, ¿no? O sea, eso es porque nos lo hemos creído que somos capaces de conseguirlo y lo hemos hecho. Entonces yo creo que si nos lo creemos, después hay tantos medios para hacerlo que ya cualquier cosa vale, quiero decir. Ya ahí tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Eva. Amaya. Yo solo añadiría que creo que es fundamental también, además de la solidaridad internacional, que por supuesto, y de creernos lo que también yo creo que hay que creer, o sea, que es que si no nos creemos que no podemos, efectivamente, y sí podemos, joder. Pero aparte de eso, como conectar las luchas entre distintos sectores también, entre distintos sectores económicos. Entonces, conectar, por ejemplo, con la lucha desde el ámbito de soberanía alimentaria y también de cuestionamiento de las cadenas alimentarias globales. Juntar la lucha también desde el sector del textil con la lucha que se da en el sector de atención a la dependencia, y vincular el cuestionamiento de las cadenas globales del textil con las cadenas globales de cuidados. Entonces, entender cómo en distintas dimensiones de la vida están funcionando mecanismos perversos que nos hacen depender a nivel global de poderes que están muy lejos, que tienen mucho poder, que están muy masculinizados, son muy blancos también, y ver cómo podemos ir erosionando esas grandes cadenas de poder para ir aterrizando la alimentación, el textil, los cuidados en nuestras manos y en nuestra vida más concreta, ¿no? Y yo no sé si puedo preguntar una cosita, Eva, o sea, querría preguntarle a Evangelina si puedo contar un pelín, porque lo que está pasando en las maquilas es terrible, pero ¿y las bordadoras? O sea, quienes son el eslabón todavía más débil, las que trabajan desde el hogar, que no van a la maquila. Y luego a Eva, si podía comentar algo de esa sustitución que se está dando entre comercio presencial, las tiendas están cerradas, pero el comercio online. Resulta que ahora se está vendiendo un montón de ropa para estar monísima en casa, ¿no? O sea, seguimos consumiendo, y aquí lo que decía Irache, no asumimos nuestra responsabilidad en tanto de consumidoras. Entonces, no sé si cabe poder comentar un poquitín por ahí.
Vale, por alusiones, Evangelina primero, si te parece, y Eva después. Y en el caso de Honduras, pues no tenemos el trabajo a domicilio, pero sí lo tiene El Salvador. Y en El Salvador, que tenemos la compañera Marta Saldaña, que te fue así, hemos estado actualizándonos, es gravísimo cómo está la situación en El Salvador, igual que también en casi todo Centroamérica. Hay bastante pérdida de contratos, de pérdida de empleo y las compañeras de la Asociación de Bordadoras del Salvador han estado también enfrentando esta situación porque ellas no tienen ingreso de nada, ¿verdad? Entonces las empresas no han sido responsables con pagar ese trabajo. Entonces están bastante expuestas a toda esta situación y hay una lucha de esta organización del Salvador para que las trabajadoras por lo menos tengan ese ingreso. Hay una lucha con el gobierno como tal. El gobierno en El Salvador por decreto dijo que ordenaba que las empresas pagaran, pero hay una controversia legal, están en los tribunales porque las empresas están diciendo que no están obligadas a pagar. Entre la pelea que hay, las trabajadoras como que no cuentan porque no ha habido ningún ingreso para ellas. Bueno, pues tienes toda la razón, Amaya. El tema de la compra online es un tema salvaje que en esta pandemia se está viendo, las empresas están vendiendo online muchísimas cosas, ya no solamente temas esenciales que puedas decir, ¿no? Sino ropa. ¿Quién necesita ropa metida en casa? Pero te han hecho creer, te bombardean desde todas las cadenas a tus correos, a todo, para que sigas comprando, para que se siga manteniendo el consumo. Y al final da la sensación, ¿no?, que el comercio se va a comer al propio comercio, porque el comercio que tenemos hasta ahora, con las dependientas, en las tiendas, todo eso va a llevar a desaparecer, pero desaparecer en aras de otro comercio todavía superior, con la destrucción de puestos de trabajo. En vez de adaptarlo, de reorganizarlo, de hacerlo diferente, no. Todo esto lo que va a hacer es que el comercio se coma al comercio y lo que prive por encima de todo sea el consumo salvaje, da igual cómo, y ya acabando con la mayoría de los puestos de trabajo. Entonces es un tema a tener muy en cuenta, pero todos colaboramos, ¿eh? Al final da la sensación de que nos hemos metido en una vorágine, ¿no?, que hay que consumir como sea, en todo momento, y que, bueno, como tenemos tan a mano lo del online, es tan fácil que al final cualquiera de nosotras caemos en ese tema, ¿no? Ya es un tema de un poco de poner la foto, de ver todo lo que sucede con ese comercio y que la gente lo veamos, porque es complicado, vamos. Vale, recojo las preguntas del chat. Una compañera, entiendo que es sindicalista también, comenta, ¿no?, que Evangelina apuntaba a la existencia de un machismo dentro del sindicalismo. Hay muchas feministas que reclamamos modos de negociación más feministas, porque hoy por hoy pues, los modelos de negociación colectiva que nos encontramos están predominados por una cultura heteropatriarcal muy marcada. Entonces, en este sentido, preguntaros, sobre todo a ti, Evangelina y Eva, que estáis activas en el sindicalismo, ¿cómo podemos enfrentarnos al machismo que tenemos en casa? Evangelina. Sí, bueno, nosotros, ese es un tema bien un poquito difícil porque a veces hasta las mismas mujeres que estamos dentro de las organizaciones sindicales pareciera que hasta nos cuesta decirlo y aceptarlo, el machismo sindical. Este es un tema para nosotros que se aborda en todos los programas de formación que tenemos. O sea, hemos tenido inclusive foros de mujeres donde la participación de las mujeres en las estructuras sindicales, cómo es necesario y la importancia de impulsar a las compañeras, porque hay muchas compañeras por esa doble jornada, se limitan mucho y que tienen unas enormes capacidades para sacar adelante una organización sindical, pero la limitante que tienen en sus casas, desde su compañero del hogar, desde la familia,
Entonces nosotros en los programas de formación que tenemos, los programas básicos, hay un diplomado y empezamos a empoderar a las mujeres desde qué su nivel de conocimientos, qué tienen que hacer en el tema de violencia, acoso, la violencia antisindical, que pareciera que no existe, pero que claro, que la hay, ¿verdad? Entonces, nosotros en los programas de formación, ese es uno de los temas muy, muy puntuales y que tienen que estar en el programa. Y eso hoy en día a nosotros nos ha ayudado mucho porque nosotros tenemos en la participación de las mujeres en las estructuras sindicales, por ejemplo, en las estructuras de los sindicatos en este momento, hay 56 mujeres participando en las juntas directivas de los 22 sindicatos. Y de esos 22 sindicatos hay 5 mujeres presidentas de sindicatos. No es fácil, es muy poco, ¿verdad? Porque debería de haber más, pero tenemos compañeras dirigiendo, por ejemplo, organizaciones sindicales donde en una empresa laboran 5.500 trabajadores y es una mujer la presidenta, donde cualquier cantidad de conflictos, y han demostrado unas enormes capacidades increíbles en las negociaciones colectivas, están al frente en la mesa de las negociaciones colectivas, pero esto solo se ha podido lograr cuando se empodera a la compañera, cuando la compañera le ayudamos a nivel de la central, de la federación, y a nivel de las mismas mujeres también, que las compañeras tienen que autoayudarse entre ellas, porque muchas veces encontramos que hombres quieren utilizar a una compañera para que le haga el conflicto a esta compañera. Entonces, como nosotros también tenemos que pedir que se desmarquen de esa situación, porque el problema no está entre mujeres, el problema no es así, el problema tampoco es de mujer a hombre, el problema es que necesitamos esa participación de las mujeres, la capacidad de desarrollar, la capacidad de generar soluciones en una mesa de diálogo. Nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de que si el programa de formación, los programas de formación en las organizaciones sindicales, ustedes saben que hay espacios mixtos, ¿verdad? Entonces siempre tratamos que si son 30 personas, ok, 15 hombres, 15 mujeres, pero que no me vengan y me digan 5 mujeres y 25 hombres, eso no es así, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nosotros tenemos que también ir promoviendo la igualdad. Y también tenemos espacios, formación exclusivamente solo para mujeres. En los diplomados estamos graduando en este momento con el programa un programa que tenemos de Novo, de campaña Ropa Limpia, dirigido exclusivamente a las mujeres. ¿Cómo nosotros las empoderamos? Entonces, eso ha ayudado muchísimo y es increíble, pero el machismo sindical, si nosotros no lo denunciamos, estos compañeros nuestros creen que para nosotros es normal que nos maltraten, y eso no es así. Entonces, el hombre sindicalista tiene que entender que las mujeres estamos en igualdad de condiciones a la par de ellos. Eso es importante. Gracias por los consejos. Eva. Bueno, pues yo quiero hablar de la situación aquí en Euskal Herria, ¿no? Que históricamente el sindicato estaba muy centrado en el sector industrial, que aquí ha sido tan fuerte, ¿no? Entonces, el sistema de trabajo era muy masculino, porque el sector industrial está compuesto principalmente de hombres. Entonces, la forma de trabajar, de hacer sindicalismo, era muy masculina. Entonces, yo creo que los sindicatos, en este momento, y sobre todo en el sindicato ELA, se está haciendo un trabajo de mirarse interiormente cuál ha sido las formas de trabajo hasta ahora y hacer un cambio, porque la mujer se ha incorporado muchísimo y con mucha fuerza al sector sindical, a la acción sindical, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había un choque entre la forma de llevarlo hasta ahora y de hacerlo hasta ahora históricamente de forma muy masculinizada con la incorporación tan brutal que está sufriendo ahora de muchas mujeres. Entonces, ahí el sindicato yo creo que tiene que hacer un trabajo, que todo va en camino, para poder hacer y adaptar y que nos compenetremos unos con los otros, ¿no? Entre el trabajo sindical masculino y femenino, que realmente es importante en todos los sentidos, quiero decir. Es importante el sector del comercio, el sector industrial, el sector del cuidado, como dice Amaya, y todo eso
tiene que estar integrado por mujeres y hombres que realmente trabajen al unísono, ¿no? En la misma dirección. Yo creo que todo eso es un trabajo interior que se tiene que ir llevando poco a poco, y bueno, que esperemos que dé sus frutos, ¿no? Eso esperamos todas por el bien de las que trabajamos en los sindicatos y la repercusión al final que tiene la negociación colectiva en el bienestar de todas, ¿no? Irache, te voy a lanzar a ti la siguiente pregunta. La compañera Ana Llamas pregunta que si a nivel individual podríamos comprobar dónde se puede comprar de manera ética, digamos que no de artículos que no provengan de transnacionales, porque a día de hoy pues ella ve casi imposible identificar la ropa que tiene un origen justo para un poco plantarse ante ese modelo de negocio de industria textil desechable, ¿no? Vale, esa es la gran pregunta. La gran pregunta que nos hacen, bueno, siempre en realidad, ¿no? Cuando estamos con la campaña Ropa Limpia en cualquier lado. Por un lado, decir que desde la campaña Ropa Limpia no es una campaña de consumo responsable, aunque SETEM, como organización, si trabajamos desde el consumo responsable, la campaña efectivamente como objetivo tiene mejorar las condiciones de las trabajadoras de la industria global de la confección. Ya desde hace años, precisamente, porque esa era la pregunta que nos devuelve la gente, ¿no? O sea, bueno, ok, me estáis devolviéndonos investigaciones y dándonos información de que todas estas empresas vulneran derechos, despiden trabajadoras, no hay salarios dignos, etcétera, pues entonces dame un listado de empresas textiles de marcas donde poder comprar, ¿no? Entonces ya desde hace años decidimos no hacer listados de marcas que funcionan muy bien, porque precisamente nos tenemos que llevar a ese cuestionamiento, ¿no? Como hemos comentado varias y como ha comentado Amaya. Es necesario, o sea, cuando yo digo, es que necesito un par de pantalones, ¿de verdad necesito un par de pantalones si tengo 5 pantalones en el armario, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta. Entonces, lo que lanzamos también desde la campaña Ropa Limpia es una serie de preguntas más bien que nos tenemos que hacer antes de ir a comprar. Previamente al hecho de ir a comprar, una serie de preguntas. Y luego también cuando nuestro poder individual, ese que tenemos como en esta parte, ¿no? Cuando somos consumidoras de textil o en realidad de textil o de cualquier otra cosa que consumimos, ¿no? ¿Qué hay detrás de este producto, ¿no? En este caso, ¿qué hay detrás de este pantalón? ¿En qué condiciones está hecho? Y yo sé que si vamos cualquier día a Cortefiel cuando Esteba, claro, si le preguntamos a cualquier trabajadora, oye, perdona, pero ¿tú sabes estos pantalones, las condiciones de la trabajadora? Si, cuánto cobra, si hay un sindicato en su... Claro, nos va a mirar un poco, pues normal, como las vacas al tren. Claro, no es lo mismo si vamos 4 personas a que si vamos un montón de consumidoras y consumidores a preguntar sobre eso. Porque esto llega a las marcas, porque funcionan por el dinero. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de que desde nuestro poder individual estamos presionando para que esto cambie, es cuando empiezan a dar pasos. La persona que ha preguntado diciendo, bueno, pero no me estás diciendo cuáles son las marcas de donde puedo comprar. Es que no queremos decir cuáles son las marcas, porque a día de hoy las grandes transnacionales y marcas que todas conocemos, no podemos decir, es verdad que hay algunas que lo hacen un poquito mejor que otras, sí es verdad, pero aprobadas no hay ninguna, porque si no es porque no son transparentes y no sabemos dónde producen, o si no porque no dan salarios dignos, apenas hay, no nos pueden asegurar, aunque en estos códigos de conducta todas firman que dan salarios dignos, pero te dicen, no, te doy la información de esta fábrica en Bangladesh, pero no te estoy diciendo de todos los otros países donde están produciendo, Honduras, El Salvador o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, con estos consumos de responsable compra, hay tiendas de comercio justo, efectivamente, donde sí que hay textil, hay tiendas más pequeñas y luego, sobre todo, para intentar dar pasos para cambiar, bueno, es mucho más que esto, ¿no? Pero como desde el consumo, desde nuestro consumo individual, sí poder ir a cualquier tienda e ir haciendo estas preguntas. Porque cuando somos 1 o 2 personas es como, bueno, está iluminada a qué ha venido, ¿no? Pero cuando somos muchas, cuando son muchas las firmas para presionar y que les llegan unas marcas, cuando son 100.000, 200, 1 millón de firmas que les están diciendo, mira,
tienes que volver a incluir a estas trabajadoras despedidas porque se han firmado un sindicato. Cuando eso le llega a Mango, a Inditex, al Corte Inglés, a Cortefiel o cualquiera, es entonces cuando empiezan a dar pasos porque se dan cuenta que hay desde la lucha de las trabajadoras, desde los países que están produciendo y desde nuestra lucha estamos ahí unidas para cambiar este sistema. Y lo sé, no he dicho las marcas porque no damos un listado de marcas. Bueno, sí, luego yo entiendo que también hay que se pueden subir al carro, luego nos bajamos del carro y el listado sigue rotando, ¿no? También es el peligro que conlleva el realizar estos listados si no se revisa, ¿no? Con una rigurosidad pues impecable, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir finalizando, pues me gustaría pediros a cada una de las ponentes que realicéis vuestra reivindicación, vuestra reflexión o que nos deis un titular, si queréis. Cada una elige en qué dimensión, extensión quiere realizar, digamos, este cierre de coloquio. Empezamos por Irache, si te parece bien. Ok, bueno, no sé, qué difícil así a bote pronto. Si quieres te dejo descansar un poco, sí, y paso a una compañera. No pasa vale. nada. Me quedo con este reto, ¿no? Este reto de trabajar en red, trabajar juntas desde los diferentes lugares y espacios donde estamos en esta industria de producción y consumo, bien sea textil o de cualquier otro producto. Me quedo también con el reto también como campaña Ropa Limpia, de incluir también y tener muy en cuenta a las trabajadoras de las tiendas del textil aquí, ¿no? O sea, se ha hecho en otros países a nivel de Estado y Euskal Herria, todavía no lo hemos hecho, también como reto me quedo eso. Y que bueno, que estamos juntas y que con el lema, sí me quedo con el lema de la marcha, ¿no? De que seguiremos marchando juntas y en eso estamos. Está abierta ya. Angelina. Bueno, es tan grande el panorama, ¿verdad? Y la preocupación que es tan enorme la que tenemos, porque en mi caso, pues un trabajo de 10 años fuerte, de que nos hemos empoderado tanto, que hemos crecido y que una pandemia como esta, estamos realmente en una enorme preocupación de perder, porque es una preocupación para nosotros perder algo que nos ha costado tanto, porque en el día a día lo que vemos es que se visualiza la pérdida de empleos, ¿verdad? Entonces, ante todo, yo me quedaría con el tema de la solidaridad. La solidaridad vista de todos los ámbitos, ¿verdad? Llamar a estas grandes corporaciones a que practiquen esa solidaridad, ¿verdad? Igual en el caso de las organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones de todos los espacios sociales, a practicar esa solidaridad, porque en este momento estamos creo que a mitad de camino del efecto que ha hecho esta pandemia. Nos falta todavía, nos falta mucho, porque estamos todavía confinados. El otro momento va a ser cuando regresemos. Una de mis preocupaciones grandes es cuando regresemos. Nuestra lucha va a ser pues sobrevivir, convivir con un virus, bioseguridad, que tiene que ser parte de la agenda de toda organización social, el tema de la bioseguridad, replantearse la organización sindical, pero yo me quedo con la palabra solidaridad. La solidaridad en estos momentos es necesaria. Sí, Eva. Bueno, pues yo me quedo igual con el ejemplo en mi empresa, ¿no? Que hace 10 años, cuando empezamos como sindicato, teníamos unas condiciones totalmente horribles, pésimas, que en estos 10 años hemos recorrido un camino que hemos conseguido muchas cosas, y yo creo que lo que tenemos que hacer todas es, como estábamos muy unidos y lo hemos hecho, pues que tener un mensaje optimista, ¿no? Que
que si nos juntamos, que si nos unimos, que podemos, que si nos lo creemos, podemos y que podemos dar la vuelta a esto. Simplemente dar eso, un mensaje más optimista a pesar de la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Eskerrik asko. Amaia? Pues yo estaba pensando que creo que me quedo como con la capacidad de imaginar juntas mundos distintos, ¿no? Pensaba, ¿cómo me gustaría imaginar las zonas francas de Centroamérica dentro de unos años? O sea, quiero imaginarlas más o menos igual, esas zonas que han arrasado el terreno en el que están, fábricas enormes con centenares de mujeres, aunque tengan, si están, que ojalá tengan un mejor salario, que tengan mejores condiciones, pero eso así, o esos grandes terrenos vacíos porque se ha recolocado la producción en otros lugares, o me quiero imaginar, por ejemplo, que se recuperen tierras para talleres más pequeños, donde quien sea bordadora o quien sea costurera tenga también capacidad de crear ropa en otras condiciones, con otros ritmos, con tiempo, y que la ropa que genere, pues que cueste más dinero, que lo tengamos que pagar porque hay trabajo humano detrás, y que pueda desarrollar su creatividad, y que podamos también utilizar esos terrenos para cultivar, por ejemplo, y para cultivar alimentos que los consuma la gente. ¿Cómo me quiero imaginar Cortefiel? ¿Me quiero imaginar Cortefiel que se ha recuperado la vorágine del consumo porque así levantamos de nuevo la producción? ¿O me imagino que las zonas comerciales se vacían porque ahora todo el mundo compra por internet y entonces lo que se llena es de gente repartidora en bicicletas? ¿O me quiero más bien imaginar que puede haber un pequeño comercio vivo, un comercio pequeño, pero también comercio, por ejemplo, de tiendas de segunda mano o de tiendas de ropa gratis donde se intercambia, o de espacios pequeños donde vayamos a compartir la ropa que tenemos y aprender a cómo modificarla para... O sea, me quiero imaginar una ciudad viva o una ciudad muerta y dominada por grandes transnacionales, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento como de bifurcación, donde si las transnacionales se salvan, es a nuestra costa, porque es explotando el trabajo de la gente, y siempre va a ser una pelea por intentar arañar condiciones un poco mejores, pero en el marco donde sabemos que su negocio es a costa de nuestras vidas, pero es que si se hunden, nos arrastran a día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a intentar ir construyendo otras cosas para que mientras luchamos por arrancarles, vayamos al mismo tiempo liberándonos de ellas? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa lucha entre el corto plazo, donde estamos de alguna manera en sus manos, y un largo plazo donde nos emancipemos de ellas, ¿no? Y ahí yo creo que la lucha sindical de las mujeres es fundamental, porque creo que es una lucha, la lucha de las mujeres en los sindicatos, que tiene capacidad de ver más allá, de no quedarse como en lo muy inmediato solo o en lo muy posibilista, que es capaz de luchar por arañar las cosas que ya se pueden, pero por cambiarlas en términos como más amplios y más de sueño colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría por ahí. Vale, pues para dar cierre a este debate, bueno, os agradezco vuestra participación, y yo creo que a través de vuestras intervenciones, en la fotografía que hemos conseguido dibujar todas esta tarde, nos ha quedado claro que el pensamiento feminista crítico es un arma con una enorme potencialidad para hacer frente a la lógica capitalista en la que nos encontramos inmersas, ¿no? Para ello, pues, debido pues, a la intersección de opresiones a la que apuntaba Maya, ¿no? Aquí, precisamente en la industria textil, podemos ser testigo de la opresión capitalista, la opresión machista, la opresión clasista, y la distribución del empleo tiene claros sesgos, ¿no? Racista, se realiza de determinadas maneras en ciertos países, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el feminismo que practiquemos, creemos que desde la marcha, que tiene que ser necesariamente antirracista, anticapitalista, para poder dar demanda a esa respuesta, a toda esa interseccionalidad de opresiones, ¿no? Y no podemos bajar la guardia, ¿no? Debemos denunciar sistemáticamente no solo Rana Plaza, como bien apuntaba Irache, porque Rana Plaza no es una excepción, sino que, pues bueno, pues como Irache ha comentado,
es algo que sucede con demasiada frecuencia, ¿no? Y sobre todo exigir medidas de reparación, tanto a nuestros gobiernos como a las transnacionales, porque aunque las fábricas estén en otros países, nuestros gobiernos y las transnacionales que tienen sede en Europa y en los países del norte tienen un enorme papel como responsables necesarios en esta cultura y necropolítica, ¿no?, de la industria textil. A su vez, tenemos que prevenir cualquier movimiento que nos intenten colar, pues tipo maquillaje lila, maquillaje verde, como el que apuntaba Amaya, ¿no? No podemos caer en los falsos espejismos cuando estas industrias, a través de fundaciones o otra clase de sociedades espejo, intentan lavar su cara a través de obras sociales o iniciativas de responsabilidad social. En cuanto a alternativas, pues creemos fundamental el basarnos en un modelo de economía feminista que claramente debe estar vinculado a todas aquellas mujeres que sostienen la vida, tanto las que realizan cuidados como las que están encargadas de la producción de alimentos, puesto que en sus saberes y experiencias están los modelos de resistencia y lucha para que nuestras vidas puedan acabar en un buen puerto, y sobre todo reivindicar aquí el papel de las defensoras, ¿no?, que en el caso del 2019 fueron 314 las defensoras asesinadas, ¿no?, en defensa no solo de sus territorios y de sus cuerpos, sino en las vidas de todas, ¿no? Y por último, recalcar la necesidad de comunicarnos, de compartir estos saberes, estas experiencias a nivel internacional, ¿no?, y crear estas redes internacionalistas, ¿no?, como puede ser lo que comenzó como una iniciativa como la Marcha Mundial de las Mujeres, que no se quede en una iniciativa, sino que sea un movimiento que nos conduzca realmente a la libertad de todas, ¿no? Entonces, como bien decimos en la marcha, resistimos para vivir y marcharemos hasta que todas seamos libres. Gracias.